Hola, bueno, bienvenidos una vez más a una clase del curso. Voy a continuar con la clase número 15. Eh, Va a ser una clase un poquito larga, ¿ok? Pero en esencia lo que intentaremos cubrir en esta clase, en esta parte del curso, serán estos tres tópicos en particular, ¿ok? Funciones de variable compleja, límites de funciones de variable compleja y ecuaciones de Cauchy-Riemann. Posiblemente, si nos dé el tiempo, colocaremos un cuarto tópico que serían funciones analíticas. ¿Ok? Entonces, bien, bueno, comencemos con funciones de variable compleja. ¿Ok? Entonces, la idea que está por detrás de esto es, bueno, intentar definir, tener herramientas como las que uno tiene en los cursos de cálculo de una variable, poder definir funciones, haciendo analogía con ese tipo de funciones. Lo que queremos hacer es definir, bueno, cómo son las funciones de variable compleja, qué propiedades en especial tienen. ¿Será que yo puedo integrar funciones de variable compleja? ¿Será que puedo derivarlas? ¿Cómo es la derivación? ¿Cambia con respecto a lo que conocemos o en qué se parecen? ¿Ok? Entonces, bueno, eso es en esencia lo que intentaremos hacer hoy. Sí, pero primero, o sea, voy a definir una función de variable compleja. ¿Ok? Entonces, una función de variable compleja es simplemente una relación que toma cada punto, o toma una porción de puntos del plano complejo, ¿ok? O sea, tengo una colección acá, un subconjunto S del plano complejo. Entonces lo que hago es, F es una aplicación que me envía a otro subconjunto del plano complejo o el plano complejo mismo, ¿ok? ¿Sí? Entonces, formalmente, diremos lo siguiente, sea S un subconjunto de los números complejos, ¿ok? Entonces, una función definida en S es una regla, por llamarlo de alguna manera, que asigna a cada valor, o sea, a cada numerito complejo Z que esté en S, ¿ok? O un único número complejo. W, donde W es igual a f de z, ¿ok? Entonces, por ejemplo, ejemplos de funciones de variable compleja. Hay ejemplos que ya yo les he mencionado en la clase anterior, y es, por ejemplo, los logaritmos, funciones polinomiales, funciones exponenciales, ¿ok? Entonces tenemos lo siguiente. En un principio podemos colocar f de z igual a 1 entre z, siempre que z sea diferente de 0, o sea, no se permite el origen, ¿sí? Recuerden que esta función f de z, eso es simplemente, si uno lo quiere ver de la forma a más y b, ella se puede escribir de esta forma, ¿no? O sea, uno toma la función entre z, multiplico por el conjugado, arriba y abajo, y esto me queda z conjugado sobre módulo de z al cuadrado, ¿ok? Si z es de la forma x más y, entonces esto en esencia lo que nos dice es que esto es x menos y sobre x cuadrado más y cuadrado. Ojo, recuerden que módulo de z al cuadrado es simplemente z veces z conjugado.
O sea que esto es x más y y por x menos y. ¿Ok? Entonces, si hacen las cuentas, que es sencilla, va a quedar x cuadrado más y cuadrado. Por eso aparece este factorcito aquí abajo. Entonces, esto es x sobre x cuadrado menos y x cuadrado más y cuadrado. ¿Ok? Entonces, otro tipo de funciones es, por ejemplo, funciones polinomiales. Por ejemplo, si yo coloco f de z igual a 0 más a1z más a2 más a2 z al cuadrado más a n z a la n. Entonces esto es un polinomio de variable compleja. ¿Ok? Y aquí estoy tomando a 0, a 1, a 2, hasta a n en los complejos. Entonces esto es un polinomio de variable compleja a coeficientes complejos. ¿Ok? Entonces uno podría también preguntarse, bueno, ¿será que yo puedo desarmar, por llamarlo de alguna manera, desarmar esta función de la forma a más i b? Bueno, sí es posible. El problema que tendría que es desarrollar todos estos monomios, ¿sí? O sea, aquí tendría que utilizar una versión del binomio de Newton, ¿ok? Ya entraremos en eso luego, pero lo que quiero es que tengan en mente o sea, cómo se define una función compleja. Es simplemente una función que se define sobre un subconjunto de los números complejos o todos los números complejos y llega a un subconjunto de complejos o todos los complejos, ¿ok? Entonces, en esencia es ese, ¿sí? Entonces, bueno, tenemos ejemplos de esto en las notas. Ok. Entonces, por ejemplo, otro en particular. Voy a colocar uno más. Si yo colocase f de z igual a log de z, ¿ok? Siempre que z sea diferente de 0, ¿sí? Recuerden, el log de z estoy indicándolo cuando lo coloco con minúscula, es el logaritmo principal. Recuerden que en la clase anterior vimos que el log de z de esta manera, este era el conjunto de todos los logaritmos. De z. Y este era un caso particular, ¿sí? Este era el logaritmo que yo tomaba de este conjuntito de acá, ¿sí? Recuerden que esto lo llamamos como si fuese un archivador, ¿sí? Y este era simplemente una gaveta en específico, ¿sí? Entonces, lo que tengo acá es el logaritmo principal de z, es porque estoy tomando el argumento principal, ¿sí? Entonces, recuerden que esto se definía de esta manera. Bueno, esto era neperiano del módulo de z más i veces el argumento de z. Repito, este de acá es mi argumento principal. Recuerden que ese se diferencia de este cuando coloco acá mayúscula. Ok. Estos son diferentes. Este es un conjunto de todos los argumentos, o sea, de todos los ángulos, ¿sí? Y este es un ángulo en particular que yo estoy tomando. Recuerden que este argumento de z es el que está en el intervalo menos pi y pi, ¿sí? Bien, entonces, una pregunta que uno puede hacerse es, bueno, lo que yo les mencionaba hace un momento, ¿será que yo puedo de alguna manera extender todas las nociones que yo tengo, por ejemplo, de límite, de derivada, de integración? ¿Sí? Entonces, si yo quiero estudiar procesos como derivada o integración, ¿sí? Entonces el primer approach es hacerlo como hacer funciones de una variable, ¿sí? Tener una noción de límite, ¿ok? Y luego pasar a una noción de derivada y la noción de integral que combinan límites con sumas, ¿ok? Entonces vamos a eso, ¿sí? Entonces vamos a definir límites de funciones de variable compleja.
¿Ok? Entonces, CAF, vamos a considerar CAF una función de variable compleja definida en un conjunto abierto. Aquí siempre necesito esta condición de estar definida sobre un conjunto abierto. Bueno, si no tengo un abierto, pueden preguntar ustedes, si tengo es un conjunto cerrado, bueno, que ese conjunto cerrado contenga un abierto. ¿Ok? Entonces diremos conjunto abierto en C, o sea, en los complejos, diremos que F tiene límite que F de Z tiene límite W0 cuando Z se aproxima a Z0. Entonces esto uno lo denota de forma clásica, ¿no? Lo que uno se esperaría. Esto sería el límite cuando Z tiende a Z0 de F de Z es igual a W0. ¿Sí? Entonces aquí, o sea, la noción del límite acá es casi que análoga a la que ya conocemos. ¿Qué es lo que va a variar? Bueno, va a ser análoga a la que ya conocemos, pero ¿cuál? ¿Sí? Entonces, bueno, uno acá tiene que tener en cuenta lo siguiente. ¿Sí? Cuando yo estoy haciendo esta definición del límite y estoy viendo mi función f de z, ¿sí? Esta noción de límite tiene mucha relación. Voy a colocarlo acá. Esta noción de límite tiene mucha relación con la noción de límite de funciones de varias variables. ¿Ok? En específico con funciones de dos variables. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, ¿por qué digo eso? Por lo siguiente. Uno va a poder, toda función compleja f de z, por muy complicada que ella sea, uno siempre la puede decomponer, ¿sí? Como suma de una función u, que sería su parte real, más i veces su parte imaginaria. ¿Ok? Entonces, toda función compleja f la podemos escribir de la forma f de z igual a u de xy más i por b de xy. ¿Ok? Donde z es igual a x más y. ¿Ok? Entonces, ¿por qué esto en particular? ¿Sí? Vean que acá esto lo que estoy diciendo es f de x más y es u de xy más i veces b de xy. ¿Sí? Recuerden la primera clase de complejos, que yo podría identificar los números complejos con los pares ordenados en R2, ¿no? Entonces, esto en esencia es como si yo estuviese viendo este campo de vectores. ¿Ok? Ah, pero entonces si yo estoy viendo de esta manera, si yo lo puedo pensar de esta manera, entonces esta noción de límite no es tan complicada, ¿sí? De describir. Entonces, ¿por qué? Bueno, formalmente, vamos a poner la definición formal y colocamos ejemplos. Formalmente, esto acá, la noción de límite. Esto es, para cada número positivo epsilon, existe un número
delta positivo, tal que, bueno, las imágenes de f de z están cerca, perdón, de W0 siempre que esto de acá me está diciendo es cercanía entre las imágenes de f, ¿sí? De z y W0, siempre que 0 sea menor que módulo de z menos z0 y esto sea menor que delta. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se entiende esta relación? ¿Ok? Entonces, recuerden, habíamos visto que la noción de norma en el plano complejo es equivalente a la noción de distancia en R2. ¿Sí? Entonces, yo lo que estoy diciendo acá es, bueno, geométricamente es lo siguiente. Si yo tengo en mi plano complejo un puntito Z0, déjenme colocar acá otro color. Sí, vean que acá esto no incluye el borde, ¿sí? Porque tengo menor estricto. Entonces lo que tengo es una bolita acá alrededor de Z0, ¿sí? Entonces esto es la bolita de centro Z0 y radio delta, ¿sí? Y acá tengo Z, ¿sí? Paso por F y veo lo siguiente. Voy a colocarla con otro colorcito acá. Y aquí está W0 y F de Z, ¿sí? Y esto tiene radio éxito. Entonces lo que tengo acá es lo siguiente. Voy a tener, ¿qué significará esto? Para cada número positivo epsilon existe un número delta positivo, tal que la distancia de f de z a W0 es pequeña. A nosotros nos interesa en verdad este epsilon pequeño siempre que la distancia de z a z0 sea pequeña. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se traduce eso? Bueno, si yo me tomo los zetas acá sin incluir z0, ¿ok? Vean que este no lo incluye, me pone mayor estricto que 0. O sea, una bola perforada, no tiene el centro. ¿Sí? O sea, aquí debería haber la exclusión de este puntito, Z0. ¿Sí? Ok, si me tomo Z en esta bolita de radio delta, ¿sí? Esto me permite garantizar que los valores de f de z permanecen cercanos a los de W0. Eso es lo que me dice esta desigualdad de acá. Y esta desigualdad de aquí me dice, bueno, tómate los z cercanitos a z0, entonces vas a poder garantizar el límite, si el límite existe, vas a poder garantizar que las imágenes de f de z, ¿okay? Para ese z aquí, van a estar cerquita de las de W0. ¿Okay? Entonces esa es la noción del límite para funciones de varias variables. Entonces, ¿qué relación hay con lo que yo mencioné acá que parece que estuviese un poco fuera de lugar, ¿no? Que f de z tenga esta manera. Bueno, si ustedes separan acá un poquito esto, bueno, si f de z, esto es igual a u de xy más i veces b de xy, entonces módulo de f de z menos W0, perdón, vamos a colocar W0, vamos a ponerle un nombre. Y W0, esto es de la forma A más I B, ¿ok? Z es de la forma X más Y, y Z0 es de la forma X0 más Y0, ¿sí? Entonces, si yo les doy nombre y apellido, como dice acá, a todas estas variables, ¿sí? Recuerden, acá Z0 es conocido, Z es variable, W0 es conocido. Estoy suponiendo que ese límite cuando Z tiene Z0 es igual a W0. Entonces, yo quiero ver qué relación hay entre esta definición que está acá con lo que yo les mencionaba anteriormente de que esta es una relación esta es una noción de límite que se parece a las que ya han estudiado en sus cursos anteriores. ¿Por qué? Bueno, vamos a ver a qué es igual
módulo de f de z menos w0. Bueno, esto en particular es u de xy más i b de xy menos a menos ib, ¿ok? Y entonces esto que está acá es simplemente raíz cuadrada de ¿quién? De u de xy menos a al cuadrado más b de xy menos b al cuadrado, ¿sí? Entonces, esto es menor que epsilon siempre que bueno, siempre que, ¿qué es lo que me dice la definición acá? Siempre que módulo de z menos z0 sea menor que delta y sea mayor estricto que 0. Entonces tengo 0 mayor que módulo de z menos z0. Esto es el módulo de x más y menos x0 menos y0. Y esto es raíz de x menos x0 al cuadrado más y menos y0 al cuadrado. Y esta es menor que delta. Ah, pero miren lo siguiente, estos son límites de dos variables. Esto lo que me está diciendo es, si yo lo pienso como un límite de dos variables, que es el que conozco de cursos anteriores, esto lo que me está diciendo, es bueno, tú lo que estás haciendo cuando estás haciendo un límite de variable compleja, lo que estás viendo es, bueno, estás verificando acá que si x y y, si el vector x y y está cercano al vectorcito x0, y0, cercano como, bueno, está metido dentro de esta bola sin incluir x0, y0, entonces las imágenes de u se acercan a A y las imágenes de B se acercan, de V se acercan a B. ¿Ok? Sí, eso es lo que me está diciendo esta definición de límite. ¿Ok? Entonces cuando la veo en retrospectiva con los cursos anteriores. Bueno, un teoremita que parece tonto pero es muy importante es el siguiente. Si el límite de una función f de z existe en un punto z0, este es único. ¿Ok? Solamente hay un límite. ¿Ok? Entonces la demostración es sencilla, no la voy a hacer, se las dejo a ustedes de ejercicio. Simplemente es exactamente la misma que uno hace para funciones de una variable. O sea, supone que hay otro y vas a llegar a una contradicción. ¿Ok? Entonces vamos a ver algunos ejemplitos, a ver cómo se come esto. ¿Ok? Entonces si yo coloco, por ejemplo, f de z igual a i z conjugado sobre 2 y voy a colocar esa función definida en el conjunto módulo de z menor que 1. Vean que lo que estoy colocando, f de z definido de esta manera y bcz conjugado sobre 2, definida en la bola abierta, ¿ok? De centro 0 y radio 1, ¿sí? Esta es la bola de centro 0, 0 complejo y radio 1. Entonces, ¿qué estoy teniendo ahí? Bueno, estoy teniendo lo siguiente. Acá y acá, menos y acá y menos 1 acá. Entonces estoy todos los puntitos acá adentro, todos los z que estén acá adentro. Este es mi plano complejo. ¿Ok? Sin incluir aquí. Déjenme ver si esto me permite hacer. No, no me permite. Bueno, así, de esta manera. Sin incluir el borde. ¿Ok? Entonces, vean, uno quiere calcular el límite cuando z tiende a 1 de f de z.
¿Sí? Entonces, ¿cuál es el problema acá? Bueno, el problema que yo tengo es en esencia que este punto z igual a 1 está sobre la frontera del conjunto donde está definida mi función f. O sea, estoy acá. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que yo quisiera ver? Bueno, si yo coloco acá, este límite no tiene ningún problema. ¿Sí? Esto es simplemente de este límite. Si yo coloco z igual a 1 directamente, como es tiene casi un polinomio, me queda y veces 1 conjugado sobre 2, esto es y sobre 2, ¿sí? Entonces, ¿cómo yo pruebo que este límite en verdad vale esto? Bueno, entonces vamos a verlo acá. Probemos que el límite, cuando z tiende a 1 de f de z, esto es igual a i menos, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Repito, aquí yo lo que tengo que hacer para probar que ese límite vale eso, tendría que ver lo siguiente, que, bueno, dado un número épsilon positivo, ver que existe un número delta que va a depender de épsilon, tal que las imágenes de f, ¿sí?, deben permanecer cercanas a W0. Nuestro W0 acá en este caso es I medios, ¿ok? Y nuestro Z0 acá es 1. Entonces, las imágenes de f de z van a permanecer cercanas a I medio siempre que z esté cercano a 1, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Bueno, uno parte de acá. Entonces tenemos que módulo de f de z menos I medio, que es mi candidato al límite, esto es el módulo de I veces z conjugado sobre 2 menos I sobre 2. Entonces saco el módulo de I y me queda z sobre 2 menos 1 medio. ¿Ok? Módulo de I es igual a 1, o sea que esto acá, déjeme colocar un poquito más abajo, esto es igual a 1 veces módulo, bueno, puedo sacar el 1 medio también, z conjugado menos 1, esto es 1 medio de módulo de z menos 1 conjugado todo, y el conjugado de z tiene el mismo módulo que z, ¿sí? Entonces esto es módulo de z menos 1, ¿sí? Entonces, si yo supongo por un momento que yo quiero saber que esto sea, dado un épsilon, si yo quiero saber que esto es menor que épsilon, ¿sí? Siempre que, ¿quién? Bueno, siempre que módulo de z menos 1 sea menor que ese delta. ¿Quién es ese delta? Bueno, entonces hago lo siguiente, siempre que 0 sea menor que módulo de z menos 1 y esto sea menor que delta. Entonces, basta tomar delta que depende igual a épsilon, delta igual a 2 épsilon. Entonces, vean, si yo me tomo acá, ¿sí? Si yo me tomo delta igual a 2 épsilon, estoy viendo que si z menos 1 es menor que 2 épsilon, entonces yo puedo garantizar que las imágenes de f de z están cercanas a i medio, o sea, van a ser menores que épsilon. Entonces, ¿qué tengo ahí? Bueno, vean acá. Estoy tomando la bolita de centro de radio 1. Voy a colocar aquí otro color. De radio 1, no, perdón. Centro en 1 y radio delta. Sí, aquí debería ser punteada porque no estoy incluyendo el borde. Y radio delta aquí. ¿Ok? Entonces, las imágenes de f de z permanecen cercanas a las de i medio. Entonces, i medio estaría acá. Y este sería épsilon. ¿Sí? Entonces, ¿dónde debo tomar yo los puntitos? Recuerden que esta función está definida originalmente en este conjuntito. No está definida sobre todos los complejos, sino adentro de esta cosa, de esta bolita. Entonces, yo tengo que tomarme son puntos acá. ¿Ok? Entonces, si me tomo los puntos aquí, ¿sí? Garantizo que las imágenes de f están cercanas a las de i medio en esta bolita.
¿Ok? Entonces la misma, lo que quiero hacer con este ejemplo es que es la misma noción de límite que ustedes tienen, que ustedes ya conocen, perdón. ¿Ok? Entonces otro ejemplo es el siguiente. Este ejemplo, este límite va a aparecer mucho, ¿sí? Entonces este es un límite muy común en los cálculos. Este se utiliza más que todo cuando uno va a intentar dar contraejemplos, ¿ok? Entonces considere f de z igual a z conjugado sobre z, ¿ok? Y aquí z, claro, tiene que ser todos los complejos menos el origen, ¿sí? Entonces uno tiene lo siguiente. El límite cuando z tiende a 0 de f de z no existe, ¿ok? Entonces, ¿cómo vemos eso? Bueno, si yo tengo la noción acá de, de límite, cuando yo lo veo desde otro punto de vista, o sea, cuando lo veo como funciones de variable real, ¿sí? O sea, si él tiene esa pinta, entonces yo lo que puedo es pensar, bueno, en la forma en que se pensaba cuando no estudié estos límites. Cuando un límite de varias variables no existe. Bueno, si yo encuentro, si yo estoy tomando el límite en un puntito x0, y0, entonces ese límite, para que él exista, debiese pasar que para cualquier trayectoria que pase por ese punto, ¿sí? El límite tiene que valer lo mismo. Entonces, ¿cómo pruebo que no existe? Bueno, basta que yo encuentre una trayectoria donde ese límite valga diferente a uno previo que yo haya conseguido. ¿Ok? De esa manera lo garantizo. Entonces, bueno, vamos a pensar en eso. ¿Sí? Entonces, ¿cómo probamos que no existe? Entonces, primero, nos aproximamos a 0, al 0 complejo, horizontalmente. ¿Ok? Entonces, esto es si z es igual a x más y, no sé. Entonces hacemos, como es horizontal, hacemos y igual a 0. Entonces esto es z igual a x más 0. ¿Sí? Entonces así me queda que el límite cuando z tiende a 0 de f de z, esto es simplemente, bueno, si yo estoy haciendo, déjenme colocar el dibujito acá abajo para que se entienda. Si yo estoy haciendo z igual a 0, si yo me estoy aproximando a z igual a 0 y estoy haciendo que su componente vertical sea 0, yo lo que estoy es aproximándome de esta manera. O sea, me aproximo al origen por ambos lados, tanto por derecha como por izquierda. ¿Ok? Entonces, como no hay variable y en juego, lo que estoy tomando es el límite cuando x tiende a 0 de f de z. Bueno, pero ¿esto quién es? Esto es el límite cuando x tiende a 0 de evalúo f de z en z, que ahora es de esta forma, ¿no? Entonces me queda x conjugado sobre x. Bueno, pero x es real, o sea que su conjugado es el mismo. O sea, esto me da 1. ¿Ok? Sin embargo, si yo me voy ahora, si yo hago una aproximación vertical, o sea, no tomo en cuenta lo horizontal, todo el efecto horizontal, sino que me aproximo verticalmente, o sea, si lo hago de esta manera, sí, entonces déjenme colocarlo acá. Entonces hacemos el vertical. Entonces tomamos z igual a x más y hacemos x igual 0.
¿Ok? Entonces, cuando hacemos x igual a 0, sí, estamos dejando es variable y, valga la redundancia, ¿no? Moverse, variar sobre ese eje. ¿Sí? Entonces, tomo el límite cuando y tiende a 0, en analogía con esto, ¿sí? De f de z. Bueno, pero si mi z es de esta forma, con x igual a 0, este es el límite cuando y tiende a 0 de y veces y conjugado sobre y. O sea que esto es menos 1 Ay, se borró todo. ¿Qué pasó? Este programa se quedó pegado. Bueno, déjenme borrar esta cosa. O sea, me va a quedar límite cuando y tiende a 0 de esto. Entonces acá me queda límite cuando y tiende a 0 de menos y sobre y veces y. Esto me queda, cancelo los y, cancelo los y y me queda menos 1. Entonces, ¿qué estamos consiguiendo? Cuando yo me aproximo horizontalmente, este límite me da 1. Cuando me aproximo verticalmente, este límite me da menos 1. Entonces, bueno, ¿qué está pasando? El teoremita me dice que si yo tengo un límite, el límite de una función existe en un punto, si él existe, él es único. Entonces no puedo tener dos candidatos al límite. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, este límite no existe. ¿Ok? Entonces, déjenme corregir acá el programa este, que no sé qué le pasó, pero bueno. Ok, entonces volvamos acá. ¿Sí? Entonces, bueno, eso entonces tienen en cuenta que uno puede tener, al igual que en funciones una variable, límites que no existan. Ese límite va a aparecer mucho en los cálculos, ¿sí? Sobre todo cuando vemos la parte de funciones analíticas, ¿sí? Casos raros. Entonces, bueno, un teoremita que me establece, o sea, me condensa lo que yo les mencioné anteriormente, es, supongamos que f de z es de la forma u de xy más y veces v de xy, z es de esta forma, ¿ok? Y z0 es igual a x0 más y0. Y w0 es de la forma, como lo coloqué acá, au0 más y b0. ¿Ok? Entonces, si la primera condición, el límite cuando xy tiende a x0, y0 de u de xy es igual a u0 y el límite cuando xy tiende a x0, y0 de b de xy, esto es igual a b0, entonces, ¿qué es lo que obtengo de acá? Tengo que el límite cuando z tiende a z0 de f de z, esto es igual a w0. O sea, vamos a llamar esto 2, esto que lo coloque como 1. Recíprocamente, si 2 vale, entonces vale 1. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que estoy teniendo acá? Este teoremita me está diciendo lo siguiente. Suponte que tienes una función de variable compleja y quieres tomar el límite en un punto z0. ¿Sí? Entonces, si tú tienes que los límites, visto como límites de dos variables, de las funciones, vamos a llamarlo de alguna manera, de las funciones, bueno, de la parte real, si el límite de la parte real, ¿sí? Tiende a la parte real del límite y la parte imaginaria de la función, cuando yo tomo límite, tiende al límite de la parte imaginaria, entonces yo puedo decir que el límite existe. Y al contrario, si yo tengo que mi límite existe, es porque yo puedo desarmar esa f de esta manera y ver que la parte real
cuando x, y tiende a x0, y0, va a tender a la parte real del límite y la parte imaginaria de esta función tiene que tender a la parte imaginaria de ese límite. ¿Ok? Entonces están unívocamente relacionados, ¿sí? O sea, para que exista uno tiene que darse el otro. ¿Ok? Entonces, este es un resumen más o menos de lo que les comentaba anteriormente y tenemos álgebra de límites. ¿Ok? Entonces supongamos que el límite cuando z tiende a z0 de f de z es w0 minúscula y el límite cuando z tiende a z0 de f de z es w0. Ok, déjenme colocarlo acá en las notas, corregirlo. Ok, entonces va lo siguiente. Entonces, al igual que en una variable, yo puedo considerar, voy a tener las siguientes propiedades. Entonces tengo el límite cuando z tiende a z0 de f de z más f de z. Esto es w0 más w0 minúscula más w0 mayúscula. Entonces esto me está diciendo que si los límites existen, ojo bien a esto, entonces cuidado. Si los límites existen, el límite de una suma es la suma de los límites. Y la condición 2, el límite cuando z tiende a z0 de f de z veces f mayúscula de z, esto es w0 veces w0. Entonces, ¿qué es esto? Bueno, el límite de un producto, suponiendo que los límites existen, el límite de un producto es producto de los límites. ¿Okay? Y finalmente el cociente. Y si w0 mayúscula es distinto de 0, entonces el límite cuando z tiende a z0 de f de z sobre f de z, esto es w0 sobre w0 mayúscula. ¿Okay? Corregir acá las notas. Z0. ¿Okay? Entonces, bueno, ahí tenemos toda la parte de álgebra de límites, ¿sí? Entonces, vamos a pasar ahora a un tópico muy bonito, que es, bueno, si ya tenemos una base para límites de funciones, ¿sí? A mí me interesaría definir, bueno, cómo tengo una noción, por ejemplo, de continuidad, ¿sí? De una función compleja. Bueno, para que una función f sea continua en un puntito z0 del plano complejo, yo debo garantizar que el límite cuando z tiende a... Si yo tengo f de z, vamos, f de z, una función compleja, bueno, vamos a colocarlo bien acá, definida en un conjunto abierto, ¿sí? Entonces yo voy a tener que, bueno, colocar esta hipótesis y en un conjunto abierto omega y z0 perteneciente a omega. En z0 sí, bueno, f de z0, esto es un numerito complejo, ¿ok? El límite cuando z tiende a z0 de f de z existe. Y finalmente, el límite cuando z tiende a z0 de f de z, esto es f en z0. ¿Ok? Entonces, no hay gran cambio con respecto a funciones de una variable. ¿Sí? Entonces, creo que en la guía de apuntes del curso les dan continuidad por secuencias o continuidad por sucesiones. ¿Sí? O sea, en vez de colocarles el límite de esa manera, les van a decir si para cualquier sucesión que tienda a z0, o sea, cualquier secuencia de puntos del plano complejo que se acerque a z0, entonces
f de zn tiene que tender a f de z0. ¿Ok? Son definiciones equivalentes. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, no se preocupen por eso. ¿Sí? Entonces, bueno, luego de tener estos conceptos de continuidad, vamos a este tópico que es bien lindo. ¿Ok? Ecuaciones de Cauchy-Riemann. ¿Ok? Entonces, supongamos que f de z es de la forma u de xy más i veces b de xy. Ok, entonces vamos a ver el siguiente problema, a estudiar este siguiente problema. Problema. ¿Qué condiciones deben satisfacer las funciones u y b en el punto z0 déjeme colocarlo acá que no lo coloque antes de que se me olvide, en el punto z0 para que f' en z0 exista. ¿Ok? Entonces, bueno, en primer lugar, vean que yo no tengo definido por el momento una noción de diferenciabilidad de funciones de variable compleja. ¿Ok? Entonces, ¿cómo hago eso? ¿Cómo tengo esa noción de diferenciabilidad? ¿Sí? Y que en el caso de yo tener esa relación de diferenciabilidad, el problema es, bueno, cuando yo tengo diferenciabilidad de mi función f, ¿en qué se traduce eso para mis funciones u y b? ¿Okay? Vean que anteriormente en las nociones de límite yo tenía una noción de existencia de un límite para mi función f, lo que se tradujo en una equivalencia con límites de mis funciones parte real y parte imaginaria. ¿Sí? Entonces yo lo que voy a intentar es establecer un tipo de relación. No digamos que parecida, pero en espíritu, ¿sí? Bueno, podemos decir que parecida a lo que hicimos antes. O sea, parecida en el siguiente sentido. Yo tengo f, voy a dar una noción de diferenciabilidad de mi f en un punto, y entonces yo quiero ver en qué se traduce eso para mis funciones parte real y parte imaginaria. Okay, en este caso mi función parte real que es u y mi función parte imaginaria que es u. ¿Sí? Entonces, vamos a partir de lo siguiente. Vamos a hacer trampa. Ok, que luego vamos a notificar, por supuesto, que si no tiene sentido. Entonces, hagamos lo siguiente. Supongamos bueno, antes de hacer la trampa. Sí. O sea, si yo tengo dada f de la forma u más i b definida en un subconjunto abierto de C, voy a llamarlo omega, sea z0 perteneciente a omega. ¿Ok? Entonces decimos que f es diferenciable en z0 si el límite cuando z tiende a z0 de f de z menos f en z0 sobre z menos z0, esto es igual si este límite existe. ¿Ok? En cuyo caso escribimos f'
f' en z0 es igual al límite cuando z tiende a z0 de f de z menos f en z0 sobre z menos z0. ¿Ok? Entonces, la noción de diferenciabilidad es, aunque se vea, es la misma que hicimos que se hace para funciones de una variable real o para funciones de varias variables, ¿ok? Sí, parecida a a la definición de funciones de varias variables, ¿sí? Porque ahí uno tiene diferentes tipos de derivada. Puedes tener el diferencial, puedes tener la derivada direccional, entonces ahí entran varios conceptos, ¿sí? Entonces, este se parece más al que uno tenía en una variable, ¿sí? Luego vamos a ver que aunque pareciesen en estructura, pareciesen lo mismo, es una condición muchísimo, muchísimo más fuerte, ¿ok? Entonces, bueno, al igual que en una variable, uno puede considerar definiciones equivalentes, ¿sí? Es simplemente hacer un cambio de variable acá en el límite. Entonces uno puede considerar, por ejemplo, esta definición, el límite de f de z más una cierta variación delta de z menos f en z. Cuando esta variación tiende a cero. ¿Ok? Repito. Este es simplemente, bueno, acá z0, f' z0. ¿Sí? Esta definición es simplemente hacer un cambio de variable acá. ¿Sí? Es llamar delta de z igual a z menos z0. ¿Sí? Entonces es lo mismo que en una variable. ¿Sí? Esas definiciones son equivalentes. Entonces, bueno, volvamos al problema que tenemos. Ya tenemos la definición de diferenciabilidad. ¿Ok? Entonces queremos ver en qué se traduce eso. Recuerden, queremos ver en qué se traduce eso para U y para B. ¿Sí? Entonces, coloquemos. Vamos a hacer lo siguiente. Coloquemos Z0, X0 más Y0, ZX más Y. ¿Ok? Y vamos a tener delta en Z es delta en X más Y veces delta en Y. ¿Ok? Entonces, me va a quedar lo siguiente. Bueno, voy a llamar delta de f en z como f en z0 más delta de z, el incremento, menos f en z0. ¿Sí? Entonces, si yo escribo este cociente incremental en términos de, bueno, delta en f de z menos, bueno, delta en f de z, ¿esto quién es? Ok, vean que delta de f en f de z es simplemente esta cantidad, pero f está definida, voy a volver un poquitico acá arriba, f está definida en la forma u más b. Ok, entonces esto quién es, bueno, si yo sustituyo, ¿sí? Recuerden, hago un paréntesis acá, si yo tengo f de z igual a u de x, y más i b de x, y, ok, y estoy diciendo z igual a x más y, yo lo que estoy diciendo es, bueno, f de x más y igual a u de xy más ib de xy, ¿ok? En el caso de que haya duda cómo yo evalúo esto, entonces tengo que ver z0 más delta z, bueno, esto es x0 más delta de x, entonces es el que va a pasar a ser mi parte real. ¿Cuál es mi parte imaginaria? Bueno, y veces y0 más y delta y, entonces mi parte imaginaria en ese caso sería y0 más delta y, se evalúo, ¿ok? Acá me queda u de x0 más delta x, y0 más delta y, más y veces b de x0 más delta x, y0 más delta y, más, perdón, voy a tener menos u de x0, y0, más y veces b de x0, y0.
Ok, entonces cuando hago veo el cociente ahora, ¿sí? Lo que voy a tener es, me va a quedar las variaciones en F, las variaciones de F contra las variaciones de Z. Esto es simplemente de X0. Aquí lo que voy a hacer es agrupar, ¿ok? Aquí ya, porque ya yo lo hice en las notas. Y0 más delta Y. U en X0, Y0. Todo eso dividido entre delta de X más I veces delta de Y. Más I veces B de X0 más delta X, Y0 más delta Y, menos B de X0, Y0, sobre delta de X más I delta de Y. ¿Ok? Entonces, ¿qué debo hacer ahora? Ahora debo tomar ese límite cuando ese delta de Z va para 0. ¿Sí? Entonces, ahí al igual que antes, vean de una manera, ¿sí? O sea, el hecho de que yo estoy tomando delta de Z yendo para 0, yo lo que estoy es teniendo mi eje coordenado, no sé si me ven ahí. Ok, si estoy teniendo mi plano cartesiano, o sea, mi plano complejo, y entonces lo que estoy haciendo es cuando yo me acerco a Z, a Z igual a 0 al origen, yo lo que estoy es diciendo es acercarme por cualquier curva que pase por el origen. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer ahí? Bueno, acá lo que voy a hacer es acercarme, como hicimos en el contraejemplo anterior. ¿Sí? Voy a acercarme verticalmente y ver qué es lo que pasa en ese caso, y voy a acercarme horizontalmente. ¿Ok? Entonces, por cada uno vamos a obtener una relación en términos de U y B. ¿Sí? Entonces, tengo lo siguiente. Bueno, una observación. Note que delta Z tiende a 0. Esto es sí, solo sí. Delta de X más I delta de Y. Esto que está acá es simplemente esto. Y esto es sí, solo sí. Delta de X, delta de Y tiende al vectorcito 0, 0. ¿Ok? Entonces, bueno, ¿qué me queda en este caso? Entonces, horizontalmente. Vamos a acercarnos horizontalmente, el primero. Horizontalmente, entonces lo que voy a hacer es... Esto se entiende bastante rápido. Entonces tengo Z0. Y aquí tengo Y0. O sea que este puntito de acá, esto es Z0. ¿Sí? Entonces cuando yo estoy haciendo delta de Z tendiendo a 0, vean que acá estoy teniendo X0 más delta X. En realidad yo lo que estoy es acercándome, en el caso de, vamos a suponer, delta en Y igual a 0. O sea, estoy dejando este fijo. Entonces, acercarse a este al origen, eso implica que Z más Z0, perdón, Z0 más delta Z, ¿cómo se aproxima a Z0? Bueno, se está aproximando, se está acercando, perdón, de la siguiente manera. No hay componente vertical, entonces yo lo que estoy es acercando al hacer este tipo 0, a acercarlo a 0, perdón, este ya lo hice 0, me estoy acercando de esta manera. O sea, viéndolo como si fuese derecha a izquierda. ¿Sí? Bien, entonces en ese caso me queda, y aquí es donde está la trampita, ¿no? O sea, vamos a suponer que que f es derivable en Z0, ¿sí? Entonces, si ella es derivable, vamos a ver qué pasa, cuál es la relación que ella tiene que satisfacer. Entonces, bueno, como hice delta de y igual 0, acá me está quedando ese límite cuando delta x tiende a 0, ¿sí? De u de x0 más delta x,
y0. O sea, lo que estoy haciendo es, chiquillos, es sustituir acá. Estoy haciendo delta y igual a 0 aquí y estoy tomando el límite cuando delta x se va a 0 de todo este cociente más y veces este otro cociente. ¿Ok? Entonces, no es nada del otro mundo lo que estoy haciendo. Simplemente estoy sustituyendo. Menos u de x0 y0. Y acá me queda dividido entre delta de x. Más y veces el límite cuando delta de x tiende a 0 de b de x0 más delta de x, y0 menos b de x0 y0 sobre delta de x. ¿Ok? Aquí está el teléfono acá. Estoy viendo si está saliendo bien el audio. Entonces, ¿qué me queda? Bueno, esto que está acá es simplemente la definición de derivada parcial de la función u en x0. Entonces, esto es la derivada con respecto a x de u en x0, y0. Más y veces esta de acá es la definición de derivada parcial de b en el puntito x0. Derivada parcial con respecto a x. Vean que las variaciones están en... Perdón, aquí hay un error. Aquí debería ser de x0, y0. x0 más delta de x. No, aquí debería... No, aquí hay un error. Ya, vamos a corregirlo acá. Aquí lo tomé, cuando lo tomé de esta manera, aquí debería ser b de x0, y0. Ah, no, ok, está bien. Más y veces. Entonces aquí me está quedando dx db en x0, y0. ¿Ok? Déjenme pasar a la otra página. Esta ya se me acabó. Ok. Entonces estamos de nuevo acá. Página. Entonces, bueno, lo anterior, lo que conseguimos es que f' en z0 es simplemente de x de u en x0, y0 más y veces de x de b en x0, y0. Recuerden, aquí lo que hicimos fue acercarnos horizontalmente. Ok, entonces estábamos haciendo esto. ¿Sí? Entonces, cuando nos acercamos de esa manera, lo que conseguimos es, bueno, que la derivada, suponiendo que ya existe, da eso. Acerquémonos ahora de otra forma. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo? Bueno, si nos acercamos en vez de hacerlo ahora horizontal, ¿qué pasaría si nos acercamos ahora vertical, tanto de arriba como por abajo? ¿Ok? Entonces, en ese caso, ¿qué es lo que uno consigue? Bueno, vamos a verticalmente. Sí, nos queda lo siguiente. Estoy teniendo delta de z igual a delta de x más y delta de y. Entonces lo que voy a hacer, como quiero es solamente ver variaciones con alturas, voy a dejar delta de x igual a 0 y voy a hacer delta de y tendiendo a 0. ¿Ok? Entonces eso me va a decir que voy a ir tanto por arriba como por abajo. ¿Sí? Entonces, bueno, si la derivada existe, como ese es un límite, tiene que existir por cualquier camino que pase por z0. Entonces me quedará el límite cuando delta de y tiende a 0,
¿sí? Entonces lo que estoy haciendo acá, chiquillos, es como hice antes, ¿no? ¿Dónde está? Ok. Lo que estoy haciendo es simplemente colocar delta X igual a 0 y viendo las variaciones acá. Estoy sustituyendo simplemente en este cociente, ¿sí? F de Z0 más delta Z menos F en Z0 sobre delta Z, ¿ok? No estoy haciendo más nada, simplemente sustituyendo eso. Bien. Entonces me va a quedar el límite cuando delta Y tiende a 0 de U en X0, Y0 más delta Y menos U de X0, Y0 sobre I veces delta Y. ¿Ok? Recuerden, ¿por qué aparece este I delta Y? Recuerden que en el denominador teníamos delta Z. ¿Sí? Y entonces aquí teníamos las diferencias de delta F. Entonces esto era delta F y delta Z era delta X más I veces delta Y. Entonces, por eso estoy haciendo este igual a 0. Acá. Y me está quedando I delta Y. ¿Ok? Más I veces el límite cuando delta Y se va a 0 de b en x0, y0 más delta y menos b en x0, y0 sobre i veces delta y. Entonces vean que aquí puedo cancelar estos i. Entonces, igual que antes, ¿no? Lo bonito acá es que uno puede identificar qué es lo que te está dando, ¿no? O sea, en este caso, cuando veo el acercamiento por variable y, lo que estoy viendo es simplemente que allí es una derivada parcial de la función u, ¿sí? Pero con respecto a la variable y, vean que la variación aquí está en y, en x está fija, igual acá. Aquí en x está fija, pero la variación está en y. Entonces, bueno, ¿qué es eso? Entonces, luego, lo que tengo es que f' en z0, cuando tengo este approach vertical, es simplemente de y de u en x0, y0 más ok, entonces vean acá. Este i que está aquí me molesta. Entonces, ¿qué hago? Multiplico por menos i arriba y abajo. ¿Ok? Entonces ahí me va a quedar menos i, la derivada de y de u con respecto a y en x0, y0, más, aquí no hay i, o sea, esta es la parte real, de y de b en x0, y0. ¿Ok? Entonces, ¿qué hemos conseguido? Bueno, cuando tenemos un approach de esta manera, cuando me aproximo verticalmente, tengo que la derivada es esta, ¿sí? Cuando me aproximo horizontalmente a z0, yo tengo que la derivada es esta. ¿Ok? Entonces yo estoy suponiendo, esa es la trampa que les mencionaba antes, ¿no? Yo estoy suponiendo que mi función es derivable en z0. Si mi función es derivable en z0, el teoremita que vimos anterior del límite dice que si el límite existe, él es único. Entonces, si es como este límite, estoy suponiendo que existe, o sea, que esa derivada existe, ¿verdad? En ese puntito, estas dos cosas tienen que ser iguales. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede? Bueno, deducimos que, bueno, cuando dos números son iguales, bueno, dos números complejos son iguales, bueno, tienen que tener parte real iguales y parte imaginaria iguales, ¿no? Entonces, ¿qué me va a quedar ahí? Bueno, parte real de esta, de x de u, en x0, y0, tiene que ser igual a la parte real del otro, o sea, a de y de b en x0, y0. Y la otra condición es la parte imaginaria, ¿no? Entonces, dx menos dx de u, perdón, dy de u en x0, y0, esto es dx de b en x0, y0, ¿ok?
Entonces, estas ecuaciones que están aquí, mis estimados, se llaman ecuaciones de Cauchy-Riemann. ¿Ok? Entonces, repito, ¿qué hicimos acá? Supusimos que nuestra función f era derivable, o sea, que ese cociente de f de z, de z0 más delta z menos f de z0 dividido sobre delta z, cuando delta z se va a 0, ese límite existía. Entonces, ¿qué estaba suponiendo? Que la derivada en z0 de mi función compleja f existía. Entonces, suponiendo que ese límite existía, llegamos a relaciones en términos de sus funciones parte real y parte imaginaria. Entonces, ¿qué estamos llegando? Bueno, que si esa función es diferenciable, repito, si la función es diferenciable, y ahí la trampa, porque en la práctica uno a priori si te da una función, ¿cómo sabes cuando estás comenzando a estudiar esto? ¿Cómo sabes si la función es diferenciable? Bueno, tienes que hacer el límite, ¿sí? Aquí no estamos haciendo el límite como tal. Si estamos suponiendo que ese límite existe, entonces decimos, bueno, si ese límite existe, estamos llegando a la siguiente conclusión. Las ecuaciones de Cauchy-Riemann es que la derivada parcial con respecto a x de la parte real tiene que ser a la derivada parcial con respecto a y de la parte imaginaria, menos la derivada parcial con respecto a y de la parte real tiene que ser a la derivada parcial con respecto a x de la parte imaginaria. ¿Ok? Entonces esas dos ecuacioncitas son las ecuaciones de Cauchy-Riemann. ¿Ok? Pero repito, hay una trampa por atrás. Nosotros dedujimos esto suponiendo que f fuese diferenciable. Entonces, bueno, vamos a preparar un poquito el camino para ver qué sucede cuando, cuando intentamos hacer ejemplos. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a poner un siguiente teoremita. Supongamos f de z igual a u de xy más i v de xy, z igual a x más y, y que f' en z existe. ¿Ok? En el punto más y 0. Entonces, u y v satisfacen las ecuaciones de Cauchy-Riemann en Z0. Entonces, ¿qué tengo? Bueno, de x de u en x0, y0. Esto es de y de b en x0, y0. Y de y de u en x0, y0 es menos de x de b en x0, y0. Además, f' en z0 se puede representar como, bueno, f' en ese puntito donde estás viendo la derivada es de x de u en x0, y0 más y veces de x de b en x0, y0. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, entonces repito acá. El teorema también tiene algo detrás. ¿Ok? Supongamos una función a variable compleja de la forma u más ib. ¿Ok? Y que f' existe. Ahí es cuando le digo que tiene la trampa. ¿Sí? O sea, trampa no en el sentido estricto de la palabra, sino que requiere que tú conozcas a priori eso. ¿Sí? Supongamos que esa derivada existe en el punto x0 más y0. ¿Sí? Entonces, u y b satisfacen las ecuaciones de Cauchy-Riemann. ¿Sí? La satisfacen de x de u es de y de b y de y de u igual a de x de b. Entonces, además, la derivada de f, que ya supusimos que existe,
se puede representar de la siguiente manera, como de x de u en el puntito más y veces de x de b en ese puntito. ¿Ok? Entonces, un ejemplo en particular, bueno, un ejemplo fácil para uno tomar idea. F de z igual a z cuadrado. Y aquí z es de la forma x más y. ¿Ok? Entonces, f de x más y. Vean que yo necesito saber quién es u y quién es b, ¿no? Entonces, aquí tengo x más y al cuadrado. Y esto me quedaría x cuadrado más 2xy menos y cuadrado. ¿Sí? Entonces, esto es x cuadrado menos y cuadrado más y veces 2xy. Este que está acá es u de xy y este que está aquí sin la y es mi b de xy. Entonces, tengo mi parte real y mi parte imaginaria. ¿Sí? Entonces, vamos a ver si se satisfacen las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Entonces, tengo dx de u en el cualquier puntito xy es simplemente 2x. ¿Sí? dy de b en cualquier puntito xy, esto es simplemente 2x. ¿Sí? Entonces tengo dx de u en el punto xy, esto es dy de b en el punto xy. ¿Ok? Entonces vale la primera de las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Vamos con la otra. Entonces tengo dy de u en el puntito xy, esto es menos 2y. Dx de b en el punto xy, esto es 2y. Entonces de acá obtengo dy de u en el punto xy, esto es menos dx de b en el puntito xy. ¿Ok? Sí. Entonces, bueno, yo tengo que... Y aquí una observación bien importante. Repito, yo he ido al tambor con esto. El teoremita me dice, y la suposición que hicimos antes fue asumir que f fuese diferenciable en ese punto. ¿Ok? Si yo quisiese ser estricto en la palabra, yo no podría decir que no podría dar una expresión para la derivada de esta manera. ¿Por qué? Porque yo no he calculado esto en ningún momento. Yo no sé si esto existe o no. Yo estoy verificando, me estás dando la función y yo estoy verificando que vale Cauchy-Riemann. Entonces, ¿por qué traigo a colación este comentario? Por lo siguiente. Vamos a ver luego, o si no me da tiempo, sino en la clase próxima, es que una función, el hecho de que sus ecuaciones, sus funciones, parte real y parte imaginaria, satisfagan las ecuaciones de Cauchy-Riemann, eso no garantiza que tu función sea diferenciable. O sea, repito, tener una función compleja de la forma u más b, donde u y b satisfacen las ecuaciones de Cauchy-Riemann, no te va a garantizar que la función sea diferenciable. Es decir, no te va a garantizar que puedas escribir la derivada de esta manera. Que tú digas, bueno, la derivada la hago de esta manera y me da esto. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Eso quiere decir, en resumen, que las ecuaciones de Cauchy-Riemann son una condición necesaria para la diferenciabilidad de mi función f en un punto del plano complejo. Repito, son condiciones necesarias para la diferenciabilidad de la función en un punto del plano complejo. Sin embargo, no son condiciones suficientes. Repito, no son condiciones suficientes para garantizar diferenciabilidad. ¿Qué quiero decir con eso? Que tengo que poner condiciones más fuertes, ya sea, o sea, sobre la U o sobre la B, para yo poder garantizar que f' en Z0 se escribe de esta manera. ¿Ok? Entonces, vamos a suponer por un momento, déjenme colocarlo acá.
que f es diferenciable, ¿ok? No me va a dar tiempo de hacer esta cuenta, pero yo sé que es diferenciable, pero voy a dejárselo a ustedes, ¿sí? Entonces, ¿cómo yo veo que es diferenciable? Bueno, tengo que hacer la definición de derivada, o sea, tengo que tomar que f' en z0, esto es el límite cuando delta z tiende a 0, de f de z0 más delta z menos f en z0 sobre delta z, ¿ok? Se lo dejo de ejercicio a ustedes, calcular este límite. Esto les va a dar 2z0, ¿sí? Entonces ahora vamos a ver con esta expresión de acá, ¿sí? Bueno, por el teorema anterior, tenemos que, bueno, f' z0 existe en este caso, que es lo que les estoy dejando de ejercicio a ustedes, que verifiquen esto, y u y b satisfacen las ecuaciones de Cauchy-Riemann. ¿Ok? Entonces tengo, esta cosa existe en el punto y se satisfacen las ecuaciones de Cauchy-Riemann en ese punto. Entonces el teoremita me dice, bueno, tu derivada de f en z0 es de esta manera, de x de u más y de x de b. O sea, vamos a ver eso. Entonces, f' en z0, esto es de x de u en x0, y0, más y veces de x de b en x0, y0. Y esto es, de x de u, ¿cuánto nos dio? Entonces vamos acá. De x de u nos dio, bueno, este valor en x0, y0 sería 2x0. Más y veces de x de b en x0, y0. De x de b en x0, y0 es 2y. Evaluado en x0, y0 sería 2y0. Ah, pues entonces miren lo siguiente. Esto me queda x0 más y0. Y este caballero de acá es z0. Entonces vean la analogía que hay. Ok, bien bonito, ¿no? Bueno, en la próxima clase voy a intentar trabajar con algunos ejemplos más, ¿ok? Y algunos ejemplos y algunas condiciones ya que te garantizan cuando el hecho de tener Cauchy-Riemann más algo más, ¿ok? Para garantizarte de tener la expresión para la derivada. Esa condición de algo más es simplemente pedir que tú y tu B sean de clase C1, ¿ok? Entonces, bueno, espero estén bien y les haya gustado la clase. Entonces, nos vemos. Chau.